Me llamo Gonzalo Mendoza Rivas. Tengo 66 años y he vivido lo suficiente para entender que el amor incondicional puede convertirse en la trampa más peligrosa cuando se deposita en manos equivocadas. Esta es la historia de cómo mi propia sangre intentó arrebatarme todo lo que había construido a lo largo de mi vida, y cómo encontré la fuerza para recuperar mi dignidad cuando ya creía haberla perdido para siempre antes de empezar. Suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Todo comenzó con la partida de Aurora, mi compañera durante 39 años de matrimonio. Ella falleció en noviembre de 2019, víctima de una enfermedad pulmonar que nos robó la esperanza en apenas 6 meses. Cuando la vi cerrar los ojos por última vez en aquella habitación de hospital, sentí que una parte esencial de mi ser se desvanecía, junto con su último aliento. Aurora era mi brújula, mi refugio, la persona que siempre supo mantenerme con los pies en la tierra después de su muerte. El mundo se volvió gris. Las mañanas perdieron su sentido, las tardes se arrastraban interminables, while las noches se convirtieron en un recordatorio constante de su ausencia. En medio de ese vacío, mi hija Sofía se convirtió en mi única razón para seguir adelante. Tenía 28 años cuando perdió a su madre, y durante los primeros meses fue mi salvación. Sofía aparecía cada tarde en mi apartamento con una sonrisa cálida y una bolsa de supermercado llena de ingredientes para preparar la cena juntos. Me acompañaba a las citas médicas que yo olvidaba constantemente, organizaba los papeles del seguro que me resultaban incomprensibles, y se sentaba conmigo en el sofá a ver viejas películas mientras compartíamos recuerdos de Aurora. Era exactamente la hija amorosa y dedicada que su madre y yo habíamos criado con tanto esmero. Sofía trabajaba como recepcionista en una clínica veterinaria del centro. No ganaba fortunas, pero siempre había sido una mujer independiente, orgullosa de valerse por sí misma, sin depender de nadie. Su madre solía decir que Sofía había heredado mi terquedad y su propia determinación, una combinación que la hacía invencible ante cualquier adversidad. Pero en abril de 2020, todo empezó a cambiar de manera imperceptible. Sofía conoció a un hombre llamado Mauricio Paredes Soto a través de una de esas aplicaciones modernas para encontrar pareja. Desde el primer momento en que lo vi, algo en mi interior se puso en alerta, aunque en aquel entonces lo atribuí a los celos naturales de un padre viudo que temía perder a su única hija. Mauricio tenía 33 años. Vestía ropa de marca que parecía demasiado costosa para alguien que decía estar entre proyectos empresariales. Posee una labia extraordinaria que utilizaba para cautivar a cualquiera que lo escuchara. Hablaba de inversiones, de negocios futuros, de oportunidades que estaban a punto de concretarse, pero nunca vi evidencia alguna de ingresos reales. En mayo de ese mismo año, tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Compré un piso amplio en el barrio de Chamartín, una propiedad de 115 metros cuadrados, valorada en 460.000 euros. La escritura quedó a mi nombre exclusivamente, pero le ofrecí a Sofía que viviera allí sin pagar alquiler. Quería que mi hija tuviera estabilidad, que pudiera ahorrar para su futuro, que se sintiera segura en un hogar propio después de haber perdido a su madre. Aurora habría aprobado mi decisión. Siempre hablábamos de cómo ayudar a Sofía cuando llegara el momento de independizarse. Lo que nunca imaginamos fue que esa ayuda se convertiría en la puerta de entrada para un depredador. En julio de 2020, Mauricio prácticamente se instaló en el piso. No hubo una conversación formal sobre su mudanza. Simplemente fue quedándose cada vez más noches, hasta que un día sus pertenencias ocupaban el armario entero y sus zapatos descansaban junto a la entrada como si siempre hubieran estado allí. No pagaba ni un céntimo de los gastos. No contribuía con la compra del supermercado. No colaboraba
con ninguna factura, pero tenía opiniones muy firmes sobre cómo debían hacerse las cosas en nuestra casa. ¿Cómo empezó a llamarla sin ningún pudor? Yo intentaba mantener la paz. Después de todo, pensaba, Sofía era adulta y tenía derecho a elegir con quién compartir su vida. Además, creía genuinamente que la situación sería temporal, que eventualmente buscarían su propio espacio y comenzarían una vida independiente, como cualquier pareja normal, aunque equivocado estaba. Para septiembre de 2020, empecé a notar cambios alarmantes en el comportamiento de mi hija. Las visitas afectuosas se transformaron en solicitudes económicas constantes. Las conversaciones sobre la vida cotidiana se convirtieron en negociaciones financieras encubiertas. Papá, Mauricio cree que deberíamos cambiar los electrodomésticos de la cocina. Los actuales son muy viejos. Papá, necesitamos un vehículo más moderno. El mío ya no sirve para nada. Papá, Mauricio tiene una oportunidad de negocio extraordinaria, pero requiere una inversión inicial de 20.000 euros. Siempre era Mauricio quien opinaba. Mauricio quien necesitaba. Mauricio quien tenía los planes grandiosos. Mi hija había convertido en la vocera de las ambiciones de un hombre que no aportaba absolutamente nada. Cometí el error de facilitarle las cosas. Le entregué una tarjeta adicional vinculada a una de mis cuentas bancarias, pensando que así podría ayudarla cuando surgieran imprevistos genuinos. Le otorgué un poder notarial limitado para que pudiera realizar gestiones administrativas en mi nombre cuando mi salud no me permitiera salir de casa. Confiaba en ella ciegamente. Era mi hija, mi única familia después de Aurora, pero con cada mes que pasaba, veía cómo la Sofía que yo conocía desaparecía gradualmente. En su lugar emergía una mujer exigente, materialista, obsesionada con el dinero y con las apariencias. Sus conversaciones giraban exclusivamente en torno a lo que necesitaban comprar, a los viajes que querían hacer, a las inversiones que Mauricio prometía multiplicar. El momento que destrozó mi corazón llegó una noche de febrero de 2023. Habíamos cenado los tres en el piso, un guiso de cordero que yo mismo había preparado, siguiendo la receta de Aurora. Cuando Mauricio mencionó casualmente un viaje que quería hacer a las Islas Seychelles, Gonzalo me dijo con esa sonrisa estudiada que había perfeccionado con los años: creo que Sofía necesita desconectar un poco. Ha estado muy agotada últimamente con el trabajo. Unas vacaciones nos vendrían de maravilla. Miré los folletos que había dejado sobre la mesa. El precio total superaba los 16.000 euros, una cifra absolutamente desproporcionada para dos personas que supuestamente estaban construyendo su futuro. Mauricio, son 16.000 euros. Me parece una cantidad excesiva para unas vacaciones. Papá, intervino Sofía con un tono cortante que no le conocía. Trabajamos muy duro. Merecemos disfrutar de vez en cuando. Por supuesto que merecen descansar, pero existen opciones más razonables. Podrían ir a la costa, a las montañas, a cualquier destino que no cueste una fortuna. Mauricio se inclinó hacia adelante, y en sus ojos vi un destello de hostilidad que me puso los nervios. T-Punter. Gonzalo, con el máximo respeto, creo que estás siendo bastante mezquino. Tu hija ha dedicado años a cuidarte después de que perdiste a tu esposa. Lo mínimo que merece es que la apoyes en sus deseos. Sentí la sangre hervir en mis venas. Dedicado años a cuidarme. Mauricio, ustedes viven en mi propiedad sin pagar absolutamente nada. Consumen mi comida, utilizan mis servicios, y ahora me acusas de ser mezquino porque no quiero financiar vacaciones de lujo. Esta es nuestra casa también, replicó él alzando la voz. Y francamente, tu actitud hacia mí ha sido despectiva. Desde el primer día miré a mi hija, esperando que interviniera, que defendiera la verdad, que recordara quién había proporcionado el techo
bajo el cual dormían cada noche. Pero lo que vi en su rostro me partió el alma. No había conflicto en sus ojos. No había duda. Había elegido un bando, y no era el mío. Muestra respeto hacia mi esposo o búscate otro lugar donde vivir, anciano egoísta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como dagas envenenadas. Durante varios segundos, fui incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Esta mujer que tenía delante, con el rostro de mi hija pero con palabras cargadas de desprecio, era una completa extraña. Perdona, logré articular con voz temblorosa. ¿Me escuchaste perfectamente? Continuó Sofía sin retroceder. Estoy agotada de tus críticas constantes hacia Mauricio. Es mi marido y merece ser tratado con dignidad en su propia casa. Su propia casa. Repetí sintiendo como el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Nuestra casa, corrigió ella. Pero el veneno ya había sido inyectado en mí. Levanté de la mesa con una lentitud que me sorprendió a mí mismo. Los observé a ambos, a mi hija y al hombre que la había transformado en esta versión irreconocible de sí misma. Y por primera vez en 3 años vi la situación con absoluta nitidez. Anne-Sofía había dejado de ser mi hija. Se había convertido en un instrumento de Mauricio, en su llave de acceso a mi patrimonio, a mi generosidad sin límites, a mi amor de padre desesperado por no perder lo único que le quedaba. Comprendo perfectamente, dije con una serenidad que me resultó ajena. La situación queda completamente clara. Y esa madrugada, mientras contemplaba el techo de mi habitación en el piso que había adquirido con mis ahorros de toda una vida, tomé una determinación que alteraría el curso de los acontecimientos. Si Sofía y Mauricio deseaban que me marchara, conseguirían su objetivo, pero no de la forma que habían imaginado. Los días siguientes a aquella humillación fueron peculiares. Mantenía las apariencias con normalidad aparente, preparaba el desayuno como siempre, saludaba cordialmente cuando se despertaban, participaba en conversaciones triviales sobre el tiempo o las noticias del día, pero internamente algo fundamental había cambiado de manera irreversible. Era como despertar de una pesadilla que había durado 3 años completos. Comencé a examinar cada interacción con nuevos ojos. Cada solicitud económica, que antes justificaba como necesidad legítima, ahora la percibía como parte de un patrón sistemático de manipulación. El jueves de esa semana, mientras Sofía y Mauricio habían salido supuestamente a una entrevista de trabajo que él tenía programada, decidí hacer algo que jamás me habría atrevido a hacer antes: investigar sus pertenencias. No lo hice por maldad ni por curiosidad morbosa. Lo hice porque necesitaba comprender qué estaba sucediendo realmente bajo mi propio techo. En el dormitorio que compartían, debajo de una pila de revistas viejas, en el fondo del armario, encontré una caja de cartón que contenía documentos devastadores. Había contratos de préstamos personales firmados por Sofía, cantidades que yo desconocía por completo. 14.000 euros en enero de 2022, 11.000 euros en mayo del mismo año, 18.000 euros en septiembre, todos con tasas de interés abusivas, todos ocultos de mi conocimiento. Lo que verdaderamente me destruyó fue descubrir impresiones de correos electrónicos intercambiados entre mi hija y una agencia inmobiliaria. El más reciente, fechado apenas 10 días antes de nuestra discusión, contenía un mensaje que me heló la sangre. Estimada señora Paredes, según la tasación solicitada, el inmueble situado en la calle Comandante Zorrita posee un valor de mercado aproximado de 485.000 euros. Adjuntamos el informe detallado para los procedimientos de venta que nos mencionó señora Paredes. Mi hija había adoptado el apellido de Mauricio sin informarme. YPO se consideraba propietaria de mi vivienda y estaba tramitando su venta a mis espaldas. Con manos temblorosas,
Continué revisando. Había una cadena de mensajes con la inmobiliaria, donde Sofía afirmaba mi padre ha decidido vender la propiedad. Es un hombre mayor que prefiere mudarse a algo más reducido y manejable. ¿Podría visitarnos esta semana para tomar fotografías del inmueble? Mentiras sobre mentiras sobre mentiras. El teléfono móvil de Sofía reposaba sobre la mesita de noche. Lo había olvidado al salir esa mañana. Sin pensarlo dos veces, lo encendí. Conocía su código de desbloqueo porque utilizaba la fecha del aniversario de bodas de Aurora y mío, un detalle que en ese momento me pareció especialmente cruel en los mensajes de WhatsApp con Mauricio revelaron una realidad que había elegido ignorar durante demasiado tiempo. Conversaciones completas sobre estrategias para extraerme más dinero, comentarios despectivos sobre mis manías de viejo, quejas sobre lo complicado que me había vuelto últimamente cuando rechazaba alguna petición económica. Cada vez resulta más difícil sacarle efectivo. Había escrito Sofía apenas una semana antes tan tranquila. Cariño, cuando ve el piso, nos marcharemos bien lejos y no tendremos que soportarlo nunca más. Respondía Mauricio. ¿Y si se opone a vender? Para eso lo estamos preparando psicológicamente. Si se pone difícil, siempre podemos incrementar la presión. Como si fuera un obstáculo molesto en sus planes. No el hombre que les había entregado. Todo sin pedir nada a cambio. Pero la conversación que más me impactó fue una del día anterior a nuestra confrontación. Mauricio, mi padre está empezando a cuestionar los gastos. Era predecible. Los ancianos desconfían de todo. No sé cómo continuar obteniéndole dinero sin que sospeche. Escúchame, Sofía. Tu padre vive solo. Atraviesa una depresión evidente y claramente carga con culpabilidad por no haberte prestado suficiente atención tras la muerte de tu madre. Aprovecha esa vulnerabilidad. Me genera cierto remordimiento. ¿Remordimiento? Ese hombre posee más de 300.000 euros en cuentas bancarias, un piso que vale $500,000 y vive como un miserable. Tú eres su única heredera. Será tuyo, eventualmente. Nosotros simplemente estamos acelerando el proceso como si yo fuera un expediente pendiente de resolver, un trámite administrativo que retrasaba sus planes de riqueza fácil. Continué leyendo. Aunque cada mensaje era como una puñalada directa al corazón. Habían orquestado deliberadamente la discusión de aquella noche. Habían acordado que era momento de adoptar una postura más agresiva, de establecer quién mandaba realmente en la casa. Si se revela, le sugerimos que busque alojamiento alternativo. Había escrito Mauricio, pero legalmente es su propiedad. Mauricio, no, cariño, es nuestra propiedad. Él nos la cedió cuando nos permitió instalarnos aquí. Ahora somos una familia, y las familias deciden en conjunto. La manipulación era impecable, metódica, calculada con precisión quirúrgica. Mauricio había transformado a mi hija en su cómplice, pero simultáneamente en su víctima. Porque conforme revisaba mensajes más antiguos, comprendía algo fundamental. Sofía estaba modificando incluso su manera de expresarse, adoptando vocabulario y actitudes que no le pertenecían en conversaciones de cuando recién comenzaron. Su relación, Sofía escribía de manera completamente diferente, más cálida, más empática, más genuina. Hoy vi a papá muy decaído. Creo que extraña enormemente a mamá. Voy a quedarme a cenar con él para hacerle compañía. Pero gradualmente, esos mensajes de preocupación filial fueron desapareciendo, reemplazados por quejas constantes sobre mi supuesta interferencia en su vida de pareja, sobre mis exigencias de transparencia financiera, sobre mi mal humor cuando denegaba alguna solicitud de fondos. Mauricio la había reprogramado sistemáticamente para percibirme como un enemigo en lugar de como su padre. Encontré también fotografías que me destrozaron el alma. Imágenes de cenas en restaurantes exclusivos,
donde una sola cuenta superaba lo que yo gastaba en alimentación durante un mes completo. Escapadas de fin de semana a hoteles de 5 estrellas, compras en boutiques de lujo, todo financiado con la tarjeta que yo le había proporcionado para situaciones de emergencia, pero lo más doloroso no eran los gastos extravagantes. Lo más doloroso era contemplar en esas fotografías a una Sofía que sonreía de manera diferente. Ya no poseía aquella sonrisa espontánea y luminosa que recordaba de su infancia, la misma alegría natural que Aurora siempre afirmaba que había heredado de mí. En su lugar había una sonrisa artificial, ensayada, como si estuviera interpretando un personaje en una obra teatral. Aun cuando terminé de examinar toda la evidencia, me senté en el borde de su cama y derramé lágrimas por primera vez desde el sepelio de Aurora. No lloraba por el dinero perdido, eso podía recuperarse con él. Chemp lloraba por mi hija, por la mujer noble y honesta que había perecido lentamente ante mis ojos, sin que yo lo advirtiera, sustituida por esta versión mercenaria que Mauricio había moldeado a su conveniencia. También lloraba por mí mismo, por mi ingenuidad inexcusable, por haber confundido el amor paternal con la complicidad ciega, por haber sido tan frágil tras perder a Aurora, que permití que este individuo penetrara en nuestras vidas y las corrompiera desde el interior en esa tarde. Cuando regresaron al piso, los observé durante la cena como si los viera por primera vez en mi existencia. Mauricio consumía los alimentos con la seguridad de quien se sabe dueño del territorio. Sofía apenas establecía contacto visual conmigo, como si mi presencia constituyera una incomodidad tolerable pero molesta. «¿Qué tal les fue con lo del empleo?», pregunté fingiendo normalidad. «Bien, papá», respondió Sofía sin levantar la mirada del plato. «Mauricio tiene una entrevista muy prometedora para la próxima semana, otra Falstad, según los movimientos bancarios que había verificado esa misma mañana. Habían dedicado la tarde a gastar 420 euros en una tienda de ropa del centro comercial. ¿En qué compañía será la entrevista?», insistí. A Mauricio se tensó visiblemente. «Durante una fracción de segundo. Es una empresa tecnológica muy innovadora. Seguramente desconoces el sector». Otra mentira más. No existía ninguna entrevista, ningún trabajo en perspectiva, ningún plan real, más allá de continuar extrayendo mis recursos hasta dejarme en la ruina en esa noche, mientras ellos veían la televisión en el salón compartiendo risas sobre algún programa de entretenimiento. Permanecí encerrado en mi dormitorio organizando meticulosamente toda la documentación que había recopilado. Fotografié cada papel con mi teléfono, los clasifiqué cronológicamente. Creé respaldos digitales de todas las pruebas. Por primera vez en 3 años, no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como un hombre que había recuperado la facultad de percibir la realidad sin filtros autoimpuestos. Y esa realidad era devastadora, pero clarificadora. Mi hija y su marido habían edificado toda su existencia sobre los cimientos de despojarme sistemáticamente de mi dinero, mi dignidad, mi confianza y mi amor de padre. Pero si algo había aprendido en mis 66 años de vida, era que el conocimiento otorga poder. Y ahora poseía toda la información necesaria para actuar. En el viernes de esa semana, desperté con una lucidez mental que llevaba años sin experimentar. Tras pasar 2 noches analizando exhaustivamente la evidencia acumulada, comprendí que requería asesoramiento profesional. No podía enfrentar esta batalla en solitario, y definitivamente no podía seguir actuando impulsado únicamente por el dolor emocional. A las 9 de la mañana, mientras Sofía y Mauricio continuaban durmiendo, abandoné el piso con una carpeta repleta de documentación. Mi destino era el despacho jurídico Velasco y Asociados, ubicado en la calle Génova. Rodrigo Velasco había sido compañero de promoción de mi hermano menor, fallecido en 2017, y aunque nuestro contacto había sido esporádico, sabía que era un profesional íntegro especializado en derecho patrimonial y familiar en Gonzalo.
Me saludó Rodrigo con cordialidad, que se transformó en preocupación al percibir mi semblante. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Rodrigo, necesito que examines esta documentación con urgencia. Tengo fundadas sospechas de que mi hija y su cónyuge están intentando estafarme y requiero conocer con precisión cuáles son mis opciones legales. Durante las siguientes 3 horas, revisamos minuciosamente cada documento que había recopilado, los contratos de préstamos ocultos, la correspondencia con la agencia inmobiliaria, las capturas de pantalla de las conversaciones privadas. Rodrigo tomaba notas con expresión cada vez más grave. Gonzalo, pronunció finalmente, retirándose las gafas y masajeándose las sienes, esto es considerablemente más serio de lo que imaginabas. Técnicamente, tu hija ha incurrido en múltiples delitos. Suplantación de identidad al presentarse como propietaria del inmueble. Tentativa, estafa, al pretender comercializar una propiedad que no le pertenece. Y potencialmente apropiación indebida por el uso fraudulento de tu tarjeta bancaria. Pero la vivienda permanece legalmente bajo mi titularidad. ¿Verdad? Absolutamente. La escritura está inscrita exclusivamente a tu nombre. Jamás has formalizado ninguna donación ni cesión de derecho. Según esta documentación, únicamente les has concedido autorización para residir allí temporalmente. En términos jurídicos estrictos, son ocupantes sin contrato de arrendamiento. Esas palabras me proporcionaron un alivio inmenso, pero simultáneamente me inundaron de una tristeza profunda. Mi propia hija era, técnicamente, una delincuente. ¿Qué alternativas tengo? Inquirí en diversas opciones. Puedes interponer una denuncia penal por todos los ilícitos mencionados. Puedes revocar inmediatamente todos los poderes notariales y accesos bancarios que les has otorgado. Y puedes, si así lo decides, iniciar un procedimiento judicial de desahucio para recuperar la posesión de tu propiedad. ¿Desahuciar a mi propia hija? Rodrigo me contempló con genuina compasión. Gonzalo, comprendo perfectamente lo doloroso que resulta esto, pero debes protegerte. Estas personas te están expoliando de manera sistemática y planifican despojarte de todo. Tu hija ha dejado de ser la persona que educaste. Se ha transformado en cómplice activa de un estafador profesional. Después de rubricar la documentación necesaria para anular inmediatamente los poderes y autorizar a Rodrigo para que actuara como mi representante legal, regresé al piso con una mezcla de alivio y profunda melancolía en el trayecto de vuelta. Me trajo recuerdos que había estado evitando durante meses. Rememoré el día del nacimiento de Sofía, el 17 de octubre de 1991. Aurora había experimentado un parto complicado, y cuando finalmente pude sostener a mi hija entre mis brazos, juré solemnemente que la protegería siempre. Costara lo que costara, recordé sus primeras palabras balbuceadas, sus pasos iniciales, tambaleantes, la manera en que corría hacia mí cuando regresaba del trabajo, exclamando con alegría desbordante, «Papá, papá Lego». Recordé igualmente el día de su graduación universitaria en 2014. Había cursado Administración de Empresas con calificaciones sobresalientes, y cuando recibió su diploma, me abrazó con fuerza y me susurró al oído, «Gracias por creer siempre en mí, papá. Todo lo que soy, te lo debo a ti y a mamá». ¿En qué instante aquella niña luminosa se había metamorfoseado en la mujer que ahora conspiraba para vender mi vivienda a mis espaldas? La respuesta emergió cuando analicé con mayor detenimiento los cambios que había observado tras el fallecimiento de Aurora. Durante los meses iniciales del duelo, Sofía acudía cotidianamente a visitarme. Me asistía con las comidas, organizaba los medicamentos que el médico había prescrito para mi depresión, permanecía conmigo hasta altas horas viendo películas antiguas. Era mi ancla en un océano de dolor y sinsentido. Pero cuando Mauricio irrumpió en su vida, la transformación fue gradual
e insidiosa. Al principio fueron detalles insignificantes. Llegaba algo más tarde, permanecía menos tiempo, parecía abstraída durante nuestras conversaciones. Posteriormente, iniciaron las cancelaciones sistemáticas. Papá, hoy me resulta imposible visitarte. Mauricio y yo tenemos compromiso. Papá, este fin de semana conoceremos a los familiares de Mauricio. ¿Será otro día? Yo lo comprendía y lo aceptaba. Mi hija poseía todo el derecho de reconstruir su existencia, de buscar la felicidad, pero lo que no percibí entonces, y ahora contemplaba con dolorosa claridad, era que Mauricio había ejecutado algo mucho más calculado que simplemente conquistar el corazón de Sofía. La había aislado de mí metódicamente, sustituyendo su afecto genuino por una dependencia económica tóxica. En lugar de visitarme, porque me amaba, comenzó a acudir únicamente cuando requería algo material. En lugar de interesarse por mi estado emocional, empezó a preguntar exclusivamente si podía auxiliarla con algún desembolso. En lugar de compartir conmigo sus alegrías y preocupaciones, comenzó a comunicar solamente sus necesidades financieras a Mauricio. Había convertido a mi hija en una versión mercenaria de sí misma, pero lo había logrado tan paulatinamente que ninguno de los dos percibimos la metamorfosis hasta que fue irreversible. El lunes siguiente inicié la ejecución sistemática de mi plan. Había dedicado el fin de semana a observar meticulosamente cada interacción entre Sofía y Mauricio, y mis observaciones confirmaron absolutamente todas mis sospechas. Eran como dos actores representando roles ensayados ante mí, aguardando pacientemente el momento propicio para asestar el golpe definitivo a primera hora de la mañana. Cuando ambos partieron supuestamente hacia gestiones laborales, me encaminé hacia la sucursal bancaria. Mantuve una reunión extensa con mi asesora financiera, quien me proporcionó un informe detallado de todos los movimientos realizados durante el último año. Las cifras superaban mis peores estimaciones. En 12 meses, entre la tarjeta adicional y las transferencias directas que había autorizado, habían extraído de mis cuentas la escalofriante suma de 53.400 euros. Restaurantes exclusivos, alojamientos de lujo, adquisiciones en tiendas de marca, viajes de fin de semana y una cantidad alarmante de retiros en efectivo que totalizaban más de 18.000 euros. Dinero que se esfumaba sin justificación, probablemente destinado a cubrir deudas de apuestas que Mauricio había acumulado. Firmé inmediatamente toda la documentación necesaria para cancelar la tarjeta adicional, revocar los accesos digitales y modificar todas las claves de seguridad. A partir de ese instante, Sofía y Mauricio carecían de acceso a un solo céntimo de mi patrimonio. Mi siguiente gestión fue contratar los servicios de una agencia de investigaciones privadas. Necesitaba información sólida y verificable sobre Mauricio Paredes Soto, datos que trascendieran lo encontrado en el teléfono de mi hija. El detective que me atendió, un profesional experimentado de aspecto serio, me garantizó un informe completo en el plazo de una semana, incluyendo historial crediticio, antecedentes judiciales, propiedades registradas y seguimiento de actividades. Esa tarde, de regreso en el piso, dediqué varias horas a organizar y catalogar toda la documentación digital. Creé múltiples copias de seguridad almacenadas en diferentes ubicaciones. Por primera vez en 3 años, no me experimentaba como una víctima desvalida. Me percibía como un hombre que había recuperado el control sobre su propia existencia. Cuando Sofía y Mauricio regresaron esa tarde, detecté inmediatamente la tensión en sus rostros. Sofía entró directamente a la cocina evitando cualquier contacto visual, mientras que Mauricio se dirigió hacia el salón donde yo leía el periódico. Gonzalo me interpeló con una sonrisa forzada. ¿Has experimentado alguna dificultad con el banco recientemente? ¿Dificultad? ¿A qué tipo de dificultad te refieres? Sofía intentó realizar una compra hoy y la tarjeta fue rechazada.
Supusimos que quizás existía algún fallo técnico en el sistema. Plegué el periódico pausadamente y lo miré directamente a los ojos. No se trata de ningún fallo técnico, Mauricio. Decidí cancelar la tarjeta adicional. Su expresión se transformó instantáneamente. ¿Cancelarla? ¿Por qué motivo? Porque es mi dinero y puedo administrarlo según considere apropiado. Anne-Sofía apareció en el umbral de la cocina. Evidentemente, había estado escuchando cada palabra del intercambio. Papá, ¿por qué cancelaste mi tarjeta sin consultarme previamente? Sofía, nunca fue tu tarjeta. Era una tarjeta adicional vinculada a mi cuenta personal que te proporcioné por confianza. Confianza que lamentablemente ha sido traicionada. ¿Traicionada? Su tono de voz se elevó varios decibelios. ¿Qué pretendes insinuar con eso? Pretendo afirmar que durante el último año han dilapidado más de 50.000 euros de mis ahorros. Pretendo señalar que he examinado facturas de restaurantes de 400 euros, hoteles de 600 euros por noche y adquisiciones que nada tienen que ver con necesidades genuinas. Mauricio avanzó un paso hacia mí con actitud amenazante. Gonzalo, esos gastos eran absolutamente necesarios. Estamos construyendo una vida en común, estableciendo contactos profesionales valiosos. ¿Contactos profesionales en joyerías de 3.000 euros? El silencio subsiguiente resultó denso y cargado de tensión. Sofía y Mauricio intercambiaron miradas cómplices, comunicándose sin pronunciar palabra alguna. Papá, dijo finalmente Sofía adoptando un tono más conciliador, considero que existe un malentendido. Jamás pretendimos abusar de tu generosidad. Siempre hemos valorado profundamente tu apoyo incondicional. ¿Valorado? Sofía, ¿cuándo fue la última ocasión en que expresaste gratitud genuina por algo? Y no me refiero a un agradecimiento mecánico, me refiero a un reconocimiento auténtico, sincero. Te agradezco constantemente. Papá, no lo haces. Lo que haces sistemáticamente es asumir que mi patrimonio te pertenece por derecho natural. Lo que haces repetidamente es tratarme como un dispensador automático de dinero con patas. Mauricio intervino visiblemente irritado. Gonzalo, considero que está siendo profundamente injusto. Sofía te profesa un amor genuino, y todo lo que hemos realizado ha sido con tu pleno conocimiento y consentimiento. Mi consentimiento para intentar comercializar mi propiedad a mis espaldas. El impacto de mis palabras fue inmediato y devastador. Ambos se quedaron paralizados, con expresiones que combinaban sorpresa, temor y furia contenida. No sé de qué estás hablando, balbuceó Sofía, pero su rostro la delataba completamente. No lo sabes. Realmente no lo sabes, señora Paredes. Pronuncié el apellido con deliberada ironía. ¿No recuerdas los correos intercambiados con la inmobiliaria? ¿Las tasaciones solicitadas? ¿Las mentiras sobre que yo había decidido vender y mudarme a un lugar más pequeño? Sofía palideció visiblemente. Mauricio, en cambio, adoptó una postura más agresiva. Escúchame bien, Gonzalo. No sé qué has estado husmeando ni qué conclusiones erróneas has extraído, pero esta casa es tan nuestra como tuya. Años viviendo aquí, contribuyendo al hogar, formando parte de esta familia contribuyendo. ¿En qué exactamente han contribuido ustedes? No pagan alquiler, no cubren servicios, no aportan para la alimentación. Lo único que han hecho es consumir mis recursos mientras planificaban cómo despojarme de todo. Esto es absolutamente ridículo, estalló Mauricio. No voy a tolerar estas acusaciones infundadas. No son acusaciones, Mauricio. Son hechos documentados. Tengo copias de los contratos de préstamos que Sofía firmó ocultándomelo. Tengo los correos con la inmobiliaria. Tengo los mensajes donde planificaban
cómo presionarme para que abandonara mi propia vivienda. Sofía comenzó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron como habrían hecho semanas atrás. Ahora comprendía que también las lágrimas podían ser instrumentos de manipulación. «Papá, por favor», sollozó. «Todo esto tiene una explicación. Mauricio y yo hemos atravesado momentos muy difíciles económicamente. Los préstamos fueron para cubrir emergencia. Lo de la inmobiliaria era solo una consulta informativa donde afirmabas ser la propietaria y donde mentías diciendo que yo había autorizado la venta. Fue un error de comunicación. Papá, un malentendido. Y los mensajes donde discutían cómo sacarme más dinero, donde me llamaban obstáculo, donde planificaban dejarme en la calle si me ponía difícil. ¿Esos también fueron malentendidos? El silencio que siguió fue absoluto. Sofía dejó de llorar y me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Era vergüenza? ¿Rabia? ¿Desesperación? «¡Pa!», dijo finalmente con voz apenas audible. «Lo siento. ¿Lo sientes? ¿Qué exactamente?» «Todo, siento todo lo que ha pasado. Siento haberme alejado de ti. Siento no haber sido la hija que mamá y tú merecían». Por un instante fugaz, creí percibir un destello de la auténtica Sofía asomando a través de aquella máscara de frialdad, pero Mauricio intervino inmediatamente. «Sofía, no tienes que disculparte por nada. Tu padre está manipulando la situación para hacerte sentir culpable. Es lo que hacen los ancianos cuando sienten que pierden el control». «Mauricio», repliqué con firmeza, «te sugiero encarecidamente que guardes silencio. Cada palabra que pronuncias empeora tu situación». «¿Mi situación? Me estás amenazando». «Estoy informándote de la realidad legal. Esta propiedad está registrada exclusivamente a mi nombre. Ustedes carecen de cualquier derecho sobre ella. Pueden residir aquí únicamente porque yo lo permito. Y a partir de este momento, ese permiso queda oficialmente revocado». «No puedes echarnos», protestó Mauricio. «Legalmente, puedo hacer exactamente eso. Y lo haré. Tienen 7 días para desalojar el inmueble. Si no lo hacen voluntariamente, procederé con las acciones judiciales correspondientes». Sofía me miró con ojos llorosos. «Papá, ¿realmente vas a expulsarnos a la calle? Sofía, hace una semana me dijiste que buscara otro lugar donde vivir. Me llamaste anciano egoísta. Me ordenaste respetar a tu marido o largarme de mi propia casa. ¿Recuerdas esas palabras?» Ella bajó la mirada sin responder. «Pues bien, he decidido quedarme. Este es mi hogar, pagado con mi dinero, mi esfuerzo, mi trabajo, de toda una vida. Si alguien tiene que marcharse, serán ustedes». Mauricio se acercó amenazadoramente. «Esto no va a quedar así. Gonzalo, tenemos derechos. Vamos a consultar con abogados. Les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Así descubrirán exactamente en qué posición legal se encuentran. También descubrirán que yo ya he consultado con abogados y que tengo documentado cada acto fraudulento que han cometido. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. La confrontación había sido dolorosa, pero también liberadora. Había recuperado el control de mi vida, de mi hogar, de mi dignidad. Los días siguientes fueron caóticos. Mauricio intentó intimidarme de diversas formas. Hubo gritos, amenazas veladas, intentos de manipulación emocional. Sofía oscilaba entre súplicas desesperadas y silencios hostiles, pero yo permanecí firme en mi determinación. El informe del detective llegó al cabo de una semana y confirmó mis peores sospechas sobre Mauricio. Tenía antecedentes por estafa en 2 ciudades diferentes. Había dejado un rastro de deudas impagadas y relaciones destruidas. Era un depredador financiero especializado en mujeres vulnerables con familias adineradas. Cuando confronté a Sofía con esta información, finalmente se derrumbó por completo. Me confesó todo entre lágrimas.
o cómo Mauricio la había aislado gradualmente de mí, cómo había manipulado sus inseguridades, cómo la había convencido de que yo era el enemigo y que ella merecía mi dinero por derecho propio. Papá, no sé en qué momento me convertí en esto. No sé cuándo dejé de ser tu hija para convertirme en su cómplice. Lo único que sé es que lo perdí todo a mamá, a ti y a mí misma. Fue en ese momento cuando comprendí algo fundamental. Sofía también era víctima de Mauricio, aunque hubiera participado activamente en los planes contra mí. Había sido manipulada, condicionada, transformada por un hombre experto en destruir la identidad de las personas que decía amar. Pero eso no significaba que pudiera perdonarla inmediatamente. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, si es que alguna vez llegábamos a recorrerlo. A Mauricio abandonó el piso una semana después, cuando comprendió que ya no podía extraer nada más de la situación. Desapareció tan súbitamente como había aparecido, dejando tras de sí un rastro de destrucción emocional y financiera. Anne-Sophia decidió marcharse también. Aunque le ofrecí que se quedara temporalmente mientras reorganizaba su vida, que necesitaba distancia para comprender quién era realmente, sin la influencia de Mauricio, sin la sombra de su culpabilidad, sin la carga de haber traicionado al único padre que había conocido. Pasaron meses antes de que volviéramos a comunicarnos. Fueron conversaciones difíciles, llenas de silencios incómodos y verdades dolorosas. Sofía asistió a terapia para procesar todo lo que había experimentado y para entender cómo había permitido que un hombre la transformara en alguien irreconocible. Yo también necesité ayuda profesional, no solo para superar la traición, sino para comprender mi propia responsabilidad en lo sucedido. Había sido tan desesperado por no perder a mi hija después de la muerte de Aurora, que permití que me utilizaran, sin cuestionar nada, un año después de aquella confrontación. Sofía y yo nos encontramos en una cafetería del centro. Ella había cambiado visiblemente. Ya no vestía ropa de marca ni ostentaba joyas costosas. Había recuperado algo de aquella sencillez genuina que la caracterizaba antes de conocer a Mauricio. «Papá», me dijo mientras sostenía mi mano sobre la mesa, «sé que tal vez nunca pueda reparar todo el daño que te causé, pero quiero que sepas que cada día trabajo para convertirme en alguien de quien puedas sentirte orgulloso nuevamente». La miré a los ojos buscando rastros de la manipuladora que había habitado su cuerpo durante 3 años. No, de eso solo vi a mi hija, perdida y arrepentida, intentando reconstruirse desde las cenizas. Sofía, el perdón completo llegará con el tiempo, pero estoy dispuesto a intentarlo. Tu madre habría querido que lucháramos por nuestra relación, por muy difícil que resultara. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Mamá estaría tan decepcionada de mí. Tu madre te amaba incondicionalmente. Estaría triste por lo que pasó, pero jamás dejaría de amarte. Igual que yo nunca dejé de amarte, ni siquiera en los momentos más oscuros. Desde aquella conversación, hemos reconstruido nuestra relación ladrillo a ladrillo. No ha sido fácil. Hay días donde los recuerdos de aquella traición resurgen con fuerza y el dolor se hace insoportable. Pero también hay días donde puedo ver a la verdadera Sofía, a la hija amorosa que Aurora y yo criamos, emergiendo gradualmente de entre los escombros de aquellos años perdidos. A mis 67 años, he aprendido que el amor paternal es quizás la fuerza más poderosa y simultáneamente más peligrosa que existe. Puede cegarnos ante evidencias obvias, puede hacernos víctimas de nuestra propia generosidad, pero también puede darnos la fortaleza para perdonar lo imperdonable y reconstruir lo que parecía irremediablemente destruido. Aurora me visita frecuentemente en sueños. A veces me sonríe con aprobación, otras veces simplemente permanece a mi lado en silencio, como hacía durante nuestras tardes de domingo en el parque.
Cuando despierto de esos sueños, siento que ella me está guiando, recordándome que el amor genuino perdura más allá de cualquier traición, más allá incluso de la muerte misma. Esta es mi historia, una historia de amor, pérdida, traición y, finalmente, redención. No tiene un final perfectamente feliz, porque la vida real rara vez los tiene, pero tiene esperanza. Y después de todo lo que he atravesado, eso me parece suficiente. A todos los padres que me escuchan, protejan su patrimonio, pero sobre todo, protejan su corazón. El amor no debe ser ciego. El amor verdadero ve con claridad absoluta y ama a pesar de lo que ve, pero también establece límites, porque sin límites, el amor se convierte en complicidad, y la complicidad destruye todo lo que toca. Aprendí esta lección de la manera más dura posible. Espero que mi historia pueda evitar que otros cometan los mismos errores que yo cometí, porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestra dignidad, y esa nadie puede arrebatárnosla a menos que nosotros mismos lo permitamos. Por un instante fugaz, creí percibir un destello de la auténtica Sofía asomando a través de aquella máscara de frialdad. Pero Mauricio intervino inmediatamente. Sofía, no tienes que disculparte por nada. Tu padre está manipulando la situación para hacerte sentir culpable. Es lo que hacen los ancianos cuando sienten que pierden el control. Mauricio, repliqué con firmeza, te sugiero encarecidamente que guardes silencio. Cada palabra que pronuncias empeora tu situación. ¿Mi situación? Me estás amenazando. Estoy informándote de la realidad legal. Esta propiedad está registrada exclusivamente a mi nombre. Ustedes carecen de cualquier derecho sobre ella. Pueden residir aquí únicamente porque yo lo permito. Y a partir de este momento, ese permiso queda oficialmente revocado. No puedes echarnos, protestó Mauricio. Legalmente, puedo hacer exactamente eso. Y lo haré. Tienen 7 días para desalojar el inmueble. Si no lo hacen voluntariamente, procederé con las acciones judiciales correspondientes. Sofía me miró con ojos llorosos. Papá, ¿realmente vas a expulsarnos a la calle? Sofía, hace una semana me dijiste que buscara otro lugar donde vivir. Me llamaste anciano egoísta. Me ordenaste respetar a tu marido o largarme de mi propia casa. ¿Recuerdas esas palabras? Ella bajó la mirada sin responder. Pues bien, he decidido quedarme. Este es mi hogar, pagado con mi dinero, mi esfuerzo, mi trabajo de toda una vida. Si alguien tiene que marcharse, serán ustedes. Mauricio se acercó amenazadoramente. Esto no va a quedar así, Gonzalo. Tenemos derechos. Vamos a consultar con abogados. Les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Así descubrirán exactamente en qué posición legal se encuentran. También descubrirán que yo ya he consultado con abogados y que tengo documentado cada acto fraudulento que han cometido. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. La confrontación había sido dolorosa, pero también liberadora. Había recuperado el control de mi vida, de mi hogar, de mi dignidad. Los días siguientes fueron caóticos. Mauricio intentó intimidarme de diversas formas. Hubo gritos, amenazas veladas, intentos de manipulación emocional. Sofía oscilaba entre súplicas desesperadas y silencios hostiles. Pero yo permanecí firme en mi determinación. El informe del detective llegó al cabo de una semana y confirmó mis peores sospechas sobre Mauricio. Tenía antecedentes por estafa en 2 ciudades diferentes. Había dejado un rastro de deudas impagadas y relaciones destruidas. Era un depredador financiero especializado en mujeres vulnerables con familias adineradas. Cuando confronté a Sofía con esta información, finalmente se derrumbó por completo. Me confesó todo entre lágrimas. Cómo Mauricio la había aislado gradualmente de mí, cómo había manipulado sus inseguridades, cómo la había convencido de que yo era el enemigo y que ella merecía mi dinero por derecho propio. Papá, no sé en qué momento me convertí en esto. No sé cuándo dejé de ser tu hija para convertirme en su cómplice. Lo único que sé es que lo perdí todo. A mamá, a ti, a mí misma. Fue en ese momento cuando comprendí algo fundamental. Sofía también era víctima de Mauricio, aunque hubiera participado activamente en los planes contra mí. Había sido manipulada, condicionada, transformada por un hombre experto en destruir la identidad de las personas que decía amar. Pero eso no significaba que pudiera perdonarla inmediatamente. El camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, si es que alguna vez llegábamos a recorrerlo. Mauricio abandonó el piso una semana después, cuando comprendió que ya no podía extraer nada más de la situación. Desapareció tan súbitamente como había aparecido,
dejando tras de sí un rastro de destrucción emocional y financiera. Sofía decidió marcharse también, aunque le ofrecí que se quedara temporalmente mientras reorganizaba su vida. Me dijo que necesitaba distancia para comprender quién era realmente, sin la influencia de Mauricio, sin la sombra de su culpabilidad, sin la carga de haber traicionado al único padre que había conocido. Pasaron meses antes de que volviéramos a comunicarnos regularmente. Fueron conversaciones difíciles, llenas de silencios incómodos y verdades dolorosas. Sofía asistió a terapia para procesar todo lo que había experimentado y para entender cómo había permitido que un hombre la transformara en alguien irreconocible. Yo también necesité ayuda profesional, no solo para superar la traición, sino para comprender mi propia responsabilidad en lo sucedido. Había sido tan desesperado por no perder a mi hija después de la muerte de Aurora que permití que me utilizaran sin cuestionar nada. Un año después de aquella confrontación, Sofía y yo nos encontramos en una cafetería del centro. Ella había cambiado visiblemente. Ya no vestía ropa de marca ni ostentaba joyas costosas. Había recuperado algo de aquella sencillez genuina que la caracterizaba antes de conocer a Mauricio. Papá, me dijo mientras sostenía mi mano sobre la mesa, sé que tal vez nunca pueda reparar todo el daño que te causé. Pero quiero que sepas que cada día trabajo para convertirme en alguien de quien puedas sentirte orgulloso nuevamente. La miré a los ojos buscando rastros de la manipuladora que había habitado su cuerpo durante 3 años. No encontré nada de eso. Solo vi a mi hija, perdida y arrepentida, intentando reconstruirse desde las cenizas. Sofía, el perdón completo llegará con el tiempo. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Tu madre habría querido que lucháramos por nuestra relación, por muy difícil que resultara. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Mamá estaría tan decepcionada de mí. Tu madre te amaba incondicionalmente. Estaría triste por lo que pasó, pero jamás dejaría de amarte. Igual que yo nunca dejé de amarte, ni siquiera en los momentos más oscuros. Desde aquella conversación, hemos reconstruido nuestra relación ladrillo a ladrillo. No ha sido fácil. Hay días donde los recuerdos de aquella traición resurgen con fuerza y el dolor se hace insoportable. Pero también hay días donde puedo ver a la verdadera Sofía, a la hija amorosa que Aurora y yo criamos, emergiendo gradualmente de entre los escombros de aquellos años perdidos. A mis 67 años, he aprendido que el amor paternal es quizás la fuerza más poderosa y simultáneamente más peligrosa que existe. Puede cegarnos ante evidencias obvias. Puede hacernos víctimas de nuestra propia generosidad. Pero también puede darnos la fortaleza para perdonar lo imperdonable, reconstruir lo que parecía irremediablemente destruido. Aurora me visita frecuentemente en sueños. A veces me sonríe con aprobación. Otras veces simplemente permanece a mi lado en silencio, como hacía durante nuestras tardes de domingo en el parque. Cuando despierto de esos sueños, siento que ella me está guiando, recordándome que el amor genuino perdura más allá de cualquier traición, más allá incluso de la muerte. Esta es mi historia. Una historia de amor, pérdida, traición y, finalmente, redención. No tiene un final perfectamente feliz porque la vida real rara vez los tiene. Pero tiene esperanza, y después de todo lo que he atravesado, eso me parece suficiente. A todos los padres que me escuchan, protejan su patrimonio, pero sobre todo protejan su corazón. El amor no debe ser ciego. El amor verdadero ve con claridad absoluta y ama a pesar de lo que ve. Pero también establece límites, porque sin límites, el amor se convierte en complicidad, y la complicidad destruye todo lo que toca. Aprendí esta lección de la manera más dura posible. Espero que mi historia pueda evitar que otros cometan los mismos errores que yo cometí. Porque al final, lo único que realmente poseemos es nuestra dignidad, y esa nadie puede arrebatárnosla a menos que nosotros mismos lo permitamos.